El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya entramos en comunicación a esta hora del programa con el ingeniero geólogo Juvenal Medina. Él es miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y de Prevención de Desastres, PREDES. Muy buenos días, señor Castillo. Es un gusto comunicarme con usted y gracias por la oportunidad. Bien, ¿qué balance podemos hacer en forma muy genérica de lo que está pasando aquí en el país? Fundamentalmente en el norte con lluvias, desbordes de ríos, también ya en nuestra capital y en la zona sur, sequía sin lluvias. ¿Cómo es la naturaleza del Perú? Bueno, esta situación la que vive el país nos recuerda, nos trae la memoria, nos enrostra de que somos un país altamente vulnerable a una diversidad de fenómenos naturales asociados al clima, asociados a la naturaleza geológica, sísmica, tectónica de nuestro territorio. En buena cuenta, somos un país que tiene, digamos, una serie de desafíos para enrumbar, para afrontar, para impulsar el desarrollo. Y este modelo de desarrollo está poniéndose en cuestión con la ocurrencia de desastres, ¿no? Entonces, experiencias que ya la hemos vivido en el pasado, ¿no? Porque son fenómenos recurrentes que la hemos podido ya sufrir en años anteriores, asociados a lluvias. Lo más reciente que tenemos fue el Niño Costero, 2017. Pero antes del Niño Costero tuvimos el fenómeno del Niño en el periodo de 97-98, pero antes de ese también tuvimos un niño en el 82, 83. Entonces, como que nuestra historia tiene una serie de episodios que nos han marcado desastres importantes asociados al clima, pero también otro tipo de desastres asociados a movimientos sísmicos, entre otros, que están haciendo, digamos, están repercutiendo, están recurriendo, y que es necesario, pues, valorar mucho la importancia de la prevención, la importancia de la reducción del riesgo, la importancia de la planificación de la gestión del desarrollo, ¿no? Considerando estos factores adversos, considerando estos desafíos que nos plantea el clima y también la realidad geológica de nuestro país. Entonces, el balance que podemos hacer es que aún tenemos un déficit en, digamos, lo que es prevención, en lo que es reducción del riesgo. También hemos podido constatar la débil preparación de las autoridades que tienen una importante misión que cumplir en ser gestores del territorio, ser promotores del desarrollo basado en la gestión del territorio para poner las condiciones que permitan alcanzar el desarrollo, ¿no? El atender las necesidades de la población. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es que nos dicen aún falta hacer mucho y por lo tanto aprovechemos esta situación que nos afecta para que sea como la oportunidad de cambiar y de mejorar lo que aún todavía tenemos, ¿no? Como débil, como incipiente, en este enfoque ¿no? de lo que es la gestión del riesgo en el desarrollo del Daría, país desde el nivel local. ingeniero, daría la impresión de que, como se ha señalado, lo que pasa en el Perú es recurrente, no es nada nuevo. Periódicamente se presentan estos desastres naturales, pero la verdad yo bordeo por encima de los 60 y yo en ninguna campaña electoral, yo hago periodismo hace más de 40 años y periodismo político, la verdad que nunca he escuchado a un político, a un presidente, un congresista o alguien ministro hablar sobre este tema. Parecería que estamos esperando que suceda la desgracia
declarar en emergencia y ahí recién empezar a actuar y ahí tenemos las consecuencias. ¿Usted no cree que en estos momentos, por ejemplo, en la zona norte del Perú, Piura, Tumbes, fundamentalmente, bueno, Lambayeque, zonas que han sido desbordadas por la naturaleza, debería empezarse, como se dice, de cero para reubicar a la gente que no viva en los bordes de los ríos? O sea, dar una verdadera planificación que se necesita para este crecimiento y que se pueda utilizar estos desastres naturales para algo positivo, ¿no? Creo justamente señalaba que hay que darle ese sentido de oportunidad para cambiar muchas cosas que no están bien. Y usted ha señalado algo importante desde el punto de vista de lo que es las elecciones, ¿no? Eh, es lamentable ver aún que para elegir nuestras autoridades que tienen tremenda responsabilidad de conducir ¿no? el destino y el desarrollo en el país, sea a nivel local, municipal, distrital, provincial, regional o también en el nivel nacional, no tengamos mínimos requisitos, ¿no? del conocimiento, de las habilidades, de la estrategia para poder impulsar el desarrollo en un territorio tan complejo como el nuestro. Claro. Es un territorio con alta susceptibilidad a fenómenos naturales, es un territorio donde se asienta una población con altos niveles de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué significa promover el desarrollo? Entonces ahí vemos que necesitamos actualizar nuestra visión de desarrollo, nuestro enfoque del desarrollo y también de ver quiénes deben ser, cuál debe ser ese perfil del gobernante que debe tomar ¿no? tomar las riendas de conducir el desarrollo en un territorio tan complejo. Entonces necesitamos justamente digamos, actualizar nuestras normas, nuestros procedimientos, nuestra forma de encarar el desarrollo. Y cuando hablamos de planificación, necesariamente tenemos que hacer una planificación basada en la realidad del territorio, no Claro. basada en un modelo hipotético, teórico, sino tiene que Y, aterrizar en esta realidad compleja. y centralista, ¿no? Y centralista, que es lo Así peor. es, Porque desde Lima se así quiere es. dirigir lo que pasa en Iquito, lo que pasa en Tumbes, lo que pasa en Ucayali, cuando no es así, pues. Y el territorio es tan diverso, hay regiones, hay escenarios tan diversos como el norte, centro, sur, costa, sierra y selva. Por lo tanto, cada espacio requiere, digamos, de alguna manera, adaptar un modelo de desarrollo que se corresponda, se correlacione con su realidad. En ese sentido, creemos que necesitamos revisar, pero también ya empezar un poco sobre la marcha. En estos momentos que estamos tratando de, digamos, de atender, de rehabilitar cosas que han sido afectadas por los fenómenos, tenemos que ya ver cómo resolvemos el problema de la vulnerabilidad. Hemos visto que al asentarnos en quebradas, en torrenteras, no hemos dejado un cauce mínimo por donde debe fluir el Guáico. Entonces, al no tener un cauce, pues se ha desparramado y se ha desbordado y afectado mayores extensiones de población. Tenemos que devolverle ese cauce a la quebrada. Igualmente en las fajas marginales de los ríos, o igualmente en las zonas costeras. Es decir, tratemos de reordenar, de acomodarnos mejor sobre la base de este escenario que nos ha mostrado el desastre, para que cuando suceda de nuevo una próxima lluvia, porque esta no es la última lluvia que vamos a vivir, Ujú. vamos a tener más lluvias en el futuro, por lo tanto es deseable que cuando ocurran esas próximas lluvias o cuando ocurra un sismo fuerte en el país, no nos encuentre en malas condiciones de seguridad, que nos encuentre ya en mejores condiciones habiendo superado, habiendo corregido esa vulnerabilidad que nos conduce al desastre. Porque el desastre no se debe solamente a la ocurrencia del fenómeno, esencialmente se debe a que existe un nivel de vulnerabilidad que nos hace susceptible de sufrir todos esos daños que estamos viviendo hoy en día. Y esa vulnerabilidad es posible de corregirla. Es posible, digamos, de cambiarla en base a una buena planificación del desarrollo, en base a una buena decisión de poder orientar mejor el crecimiento de las ciudades, acorde a las condiciones climatológicas, acorde a las condiciones geológicas, atendiendo las necesidades, pero basado en un modelo más real, más focalizado en esa realidad tan diferente, tan diversa y tan rica que tiene nuestro país. Acabamos de salir de un proceso electoral municipal, se han elegido
a los representantes de los gobiernos regionales, distritales, provinciales, los alcaldes, los gobernadores, etcétera, y ya se han asumido a partir de enero. No tienen ni 3 meses en el gobierno. Igual, nadie plantea sobre estos temas, que saben que periódicamente viene. Saben que, por ejemplo, en Puno, el tema de la sequía, de la muerte del ganado, del desamparo por la falta de lluvias, etcétera, se da. Pero ahí se queda. Piden la construcción pues de un puente o la carretera, cuando sabemos que también con la naturaleza pues esa carretera se la lleva, como lo que está sucediendo ahora mismo en la zona norte del país. ¿Por qué no planificar? ¿Por qué no proyectarse? Justamente ahora se está hablando, en estos momentos se está hablando posiblemente del niño costero. Se está hablando, Efe- pero no se está haciendo nada. Ahí está la pregunta. ef- Efectivamente, tenemos el trabajo que hacen las entidades técnico-científicas como el CENAMI, las entidades que monitorean al niño en el país, el fenómeno del niño, que son como alrededor de 6 o 7 instituciones, nos dan la información para poder orientarnos en base a ella y planificar bien las cosas, ¿no? Entonces, el fenómeno del niño es un fenómeno natural que nos acompaña y nos acompañará por siempre. Entonces, no esperemos las emergencias, no esperemos el aviso o la alerta que dice que ya se nos viene el niño para que recién ahí nos preocupemos. Entonces necesitamos incorporar en ese esquema de gestión del desarrollo, de la planificación, aquellas acciones que nos permitan ganar seguridad frente a los diversos fenómenos recurrentes que son peligros que nos pueden hacer daño si es que no nos preparamos, si es que no nos adaptamos, no adecuamos a esas condiciones que nos plantea la ocurrencia periódica de estos eventos. Entonces, sí, es verdad, tenemos que ver la forma también de optimizar el uso de los recursos escasos que hay, porque cada proyecto de inversión que se destruye a la ocurrencia de un fenómeno, el Perú pierde. Todos perdemos. Entonces, no solamente son los daños directos de un desastre, sino también cómo se posterga el desarrollo, cómo se limita el desarrollo cuando se pierden estas inversiones, cuando ocurre un evento de esta naturaleza. Ahora, con estas lluvias, con estos desbordes de los ríos, inclusive los huaicos, eso no se puede aprovechar teniendo en consideración que esto se genera periódicamente, cada 4 años, cada 5 años, qué sé yo, y esto no se puede, digamos, canalizar, aprovechar de repente esos excesos de lluvia que se presentan en el norte. Por supuesto, señor Castillo, usted ha señalado algo tan importante de ver cómo en un país donde el agua escasea, el agua hace falta, porque en nuestro territorio tiene 3 meses de humedad, 3 meses húmedos, diríamos, lluviosos, y restos son 9 meses secos en promedio. Entonces, y normalmente estamos muy escasos de recursos hídricos. Nuestras reservas de agua dulce para atender las necesidades de la población y del desarrollo cada vez son menores porque los glaciares se están reduciendo, las lagunas altoandinas se están reduciendo, la deforestación está haciendo secar cuencas, entonces los ríos están bajando su caudal. Y la única fuente que tenemos para atender las necesidades del agua en el país son las lluvias. Entonces tenemos que ver a la lluvia como un elemento, como un fenómeno tan necesario para el desarrollo y frente a ello tenemos que crear una infraestructura, que tenemos que crear las condiciones que nos permitan aprovechar bien este recurso que viene en estos 3 meses húmedos que señalaba. Entonces creemos que la ingeniería, ¿no? Ya hay experiencias que pueden servirnos de base para poder planificar y construir esa infraestructura que nos permita manejar, gestionar adecuadamente el recurso hídrico desde la cabecera de las cuencas, ¿no? Donde, digamos, se inician los ríos, y poder transcurrir el río en las zonas urbanas sin desbordarse, sin causar daño. Entonces, tenemos que manejar esa visión integral, manejar la visión de cuenca para que podamos en esa perspectiva de desarrollo, pues, aprovechar este recurso tan escaso y hacer que los desastres sean
ya algo del pasado, porque una adecuada gestión del riesgo ligada a esta gestión del desarrollo, de las inversiones que se promueven como parte del desarrollo, nos ha de permitir, como dicen, matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces necesitamos implementar esas técnicas de gestión de cuenca, ¿no? De manejo del agua que ya existen, ¿no? Para poder replicar en todas estas zonas como desde Tumbes, ¿no? Ujú. Tumbes hasta Tacna, tenemos cuencas en las que existen poblaciones vulnerables y que necesitan construir esta infraestructura para un buen manejo del agua y de esa manera aprovechar en toda la diversidad de usos, agrícola, energético, industrial, turístico, doméstico, etcétera. Entonces, creemos que ganaríamos todo, mataríamos, como dices, dos grandes pájaros en esta lógica, si es que podemos construir esa infraestructura bajo esta visión de cuenca, sobre todo basado en una visión de gestión del riesgo de desastres. Estaba viendo los presupuestos y a esta parte científica, a esta parte de la tecnología, solamente se le destina el 0,003 del presupuesto, prácticamente nada, para, para la parte científica que tiene que ver con todas estas cosas de los desastres naturales, de los estudios, de la preparación de científicos que nos pueden estar dando al tanto o tenernos al tanto, porque nos llega comunicados en WhatsApp de INDECI que tenemos que estar preparados para un terremoto de mayor envergadura, hasta de 8 puntos se habla, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Aparte de lo tradicional de la mochila, pues son cosas circunstanciales, pero lo que ha pasado la semana pasada en Tumbes nos debe parar las orejas bien de lo que pueda pasar en nuestra capital, que es más vulnerable, ¿no? Efectivamente, lo que está sucediendo en otro país, como señalaba al inicio de esta entrevista, nos muestra que somos un país altamente sensible a una diversidad de fenómenos naturales que ya nos causaron daños en el pasado, nos causaron desastres en el pasado y representan importantes riesgos para el futuro. Entonces, esto ya está como más que avisado para poder planificar bien las cosas y no solamente actuar preparándonos para afrontar la emergencia. Si bien es cierto, es una labor importante la preparación para atender emergencias, pero sabemos también que tiene sus limitantes, ¿no? El de poder actuar, ubicarse en la zona segura, prepárate con tu mochila de emergencia, son acciones importantes, pero no suficientes. Claro. ¿No? No suficientes porque necesitamos trabajar en crear condiciones de seguridad permanentes para que estos eventos que ocurren no nos causen ningún daño y estemos tranquilos trabajando muy bien en lo que corresponde. Entonces hay que trabajar con fuerte énfasis en la prevención desde la planificación del desarrollo. Segundo, tenemos que trabajar fuerte en corregir esta vulnerabilidad que hoy en día tenemos porque no hicimos bien las cosas en el pasado. Esa vulnerabilidad que hoy en día se ha puesto visible con los huaicos, con las inundaciones que estamos viviendo hoy en día. Y tenemos que corregirla sobre la base de este desastre que estamos viviendo para no volver a una situación de desastre próximo porque vamos a tener lluvias similares o peores. Entonces, más allá de la preparación para afrontar emergencias, que es importante, por cierto, tenemos que ponerle más énfasis en mirar y planificar lo que es la reducción de la vulnerabilidad, la reducción del riesgo, pero sobre todo ponerle énfasis también a la prevención, que es un concepto que no está siendo bien comprendido. Porque creemos que prevención es toda acción antes del desastre. Ese ponerle un costal de arena en la puerta, creemos que es prevención y eso no es prevención. Meter al río un tractor para mover las piedras tampoco es prevención. La prevención es la planificación y desarrollo de acciones para que no haya vulnerabilidades. Nadie esté en condiciones de riesgo. Esa es la prevención, ¿no? Correcto. Entonces, todo lo nuevo que vayamos a hacer, nuevos asentamientos, nueva infraestructura, nuevas carreteras, nuevos puentes, nuevos colegios, nuevos centros de salud, todo lo nuevo que tengamos que hacer para mejorar las condiciones de vida, lo hagamos con ese criterio de seguridad, con ese criterio de tomar en cuenta que en el país ocurren fenómenos y eso
por lo tanto, lo que construyamos no le va a pasar nada. Esa es la efectiva prevención. Lo demás es prepararnos para afrontar la emergencia, para reducir el impacto, que no lo podemos evitar. Entonces, tenemos que, de alguna manera, aplicar muy bien los conceptos de lo que es la gestión del riesgo, tratando de que toda la población, las autoridades de los 3 niveles de gobierno, trabajemos articuladamente. La tarea es grande, pero si trabajamos articuladamente en los 3 niveles de gobierno, vamos a hacer que la tarea sea más llevadera, más fácil. Y esto es algo que ya nos lo plantea la misma ley del SINAGER. La ley que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres plantea que debemos trabajar de manera interinstitucional, sinérgico, colaborativo, ¿no? Complementario, para que así podamos llevar a cabo la gestión de riesgo y que sea sostenible en el tiempo. Para finalizar, de acuerdo a la experiencia profesional que usted tiene, ¿qué nos puede decir de otros países? ¿Cómo manejan este tema de los desastres? Porque no solamente es el Perú el víctima de estas desgracias naturales, ¿no? Son varios países. Chile ha tenido terremotos fuertísimos que no ha habido acá en el Perú. Ecuador mismo, etcétera, ¿no? Japón es un ejemplo de estos desastres continuos que suceden, ¿no? Terremotos. Así es, señor Castillo. Hay experiencias muy interesantes, muy importantes en cada país. Nuestro país tiene también sus experiencias buenas que no las estamos difundiendo, que no las estamos replicando como experiencias exitosas, pero también es bueno mirar en el país vecino para aprender de la experiencia, de las buenas experiencias, de las buenas prácticas que hay en otros lados. Entonces, vemos que efectivamente Chile es un país que tiene una alta sismicidad como la nuestra y que sabe, digamos, aplicar las técnicas y las leyes, cumplir la normatividad, exigir que la construcción cumpla a cabalidad las normas sismo resistentes. Por eso el terremoto que ha tenido hace poco, el índice, el nivel de impacto que ha generado ha sido mínimo, comparado Sí. con Haití, por ejemplo, que en paralelo fue un terremoto casi de iguales características, pero en Haití generó tremendo impacto y una cantidad enorme de víctimas. Y igualmente en el Ecuador llueve tan igual o más que en nuestro país, y lo que ellos han logrado es desarrollar la tecnología de canalizar, de crear una A eso infraestructura voy. para hacer que Así es. las lluvias, Canalizar, los caudales por no supuesto. hagan tanto daño, Así ¿no? es. Igualmente, entonces hay experiencias exitosas que tenemos que de alguna manera aprender para trasladar y adaptarlas, adecuarlas a nuestra realidad. Creemos que hay que ver la forma de que le demos prioridad a estos temas, señor Castillo. Lo que pasa es Correcto. que trabajamos con una visión muy cortoplacista, queremos metas, resultados en el corto plazo frente a un problema que tiene una larga maduración y que requiere intervenciones sostenidas de mediano y largo plazo. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de planificar las cosas, una forma de ver las cosas, y las autoridades también tienen que ser, digamos, como una especie de carrera de postas, que cada quien avanza un tramo, luego le entrega la posta para que el siguiente avance otro tramo hacia un mismo objetivo. Pero aquí por los problemas electoreros o conflictos políticos partidarios, estamos tan fragmentados que no tenemos un objetivo común, no estamos viendo al país como objetivo común y eso nos debilita. Y es algo que bajo esta experiencia dura que estamos viviendo tiene que ser reflexionada para mejorar nuestra forma de hacer las cosas en nuestro país y evitar de ser vulnerables a los fenómenos naturales que nos visitan y nos seguirán visitando porque es parte de nuestra naturaleza. Muy bien. Muchas gracias al ingeniero geólogo Juvenal Medina, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y de Prevención de Desastres, que ha sido nuestro invitado en esta oportunidad. Gracias por su atención, ¿eh? Gracias, señor Castillo. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.